La revolución digital explotó con los videojuegos. Los juegos se han desarrollado como una de las formas más avanzadas de medios digitales. Hay un gran deseo de participar en los medios. Y correspondió a los creadores de videojuegos saciar ese deseo. Parte de mi ambición es hacer que el jugador sea un diseñador como yo. Los jugadores se convirtieron en dioses. Son omniscientes, tienen todo el poder, toman las decisiones importantes. Se expresan con las herramientas hechas por los creadores de juegos. Para bien. Te damos estos poderes. Y para mal. Pero depende de ti lo que hagas con ellos. En 1958, William Higginbotham divertía a los visitantes con su osciloscopio en el laboratorio Brookhaven en Nueva York. Tenis para dos fue el primer juego de computador e inició una industria que para los años 80 divertía a millones. Creo que la mayor influencia cultural en muchos de los primeros videojuegos era de la época. En los años 80 todos estaban preocupados por los misiles balísticos intercontinentales y la carrera armamentista. En esa década, el presidente Ronald Reagan propuso aumentar la defensa en Estados Unidos, lanzando la iniciativa de defensa estratégica llamada por la prensa el programa Guerra de las Galaxias. The question is not, will strategic defenses be developed? The question is rather, will the Soviet Union be the only country to possess them? The choice is ours. Si pensamos en el programa Guerra de las Galaxias de Reagan, esa idea de que habría un escudo defensivo controlado por computadores alrededor de Estados Unidos que destruiría los misiles que llegasen, es como un pasatiempo gigantesco de Missile Command, uno de los juegos más populares de los años 80. Y trata literalmente sobre el bloqueo de misiles balísticos intercontinentales, pero incluso creo que eso es de hecho una reflexión. A principios de los años 80, todos estaban preocupados por la bomba. Destruir un enemigo presionando un botón era tan emocionante en la vida real como en los videojuegos. También se puede ver que el programa Guerra de las Galaxias era parte de una idea mayor, y los historiadores ahora opinan que Reagan contribuyó al final de la Guerra Fría al invertir tanto dinero en tecnología e impulsar la carrera de defensa en tal grado que la Unión Soviética no pudo costearlo más y colapsó. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de un enemigo antiguo también marcaron el inicio de una nueva era en los videojuegos, donde los diseñadores podían explorar escenarios distintos a la guerra y el conflicto. La generación original de jugadores ahora tenía una perspectiva diferente del mundo, por lo que diseñadores de juegos emergentes como Peter Molyneux trajeron una nueva perspectiva a los videojuegos, donde el jugador era la mano de Dios. Bien, seré honesto contigo. La razón real por la que era un dios fue mi incompetencia como programador. Pues te diré, hay una cosa que todo programador siempre sabe hacer: navegación. Es hacer que un personaje del juego se mueva del punto A al punto B. Yo era un programador tan atroz que no pude lograr eso, así que pensé: oh cielos, ¿qué voy a hacer? Es demasiado complicado, no puedo moverlos por estos salones. Tienen que encontrar caminos doblando esquinas. Oh, no importa. Haré que el jugador eleve la tierra para que las personitas puedan llegar al lugar. Y así fue como nació. Otros diseñadores de juegos como Sid Meier y Will Wright también dieron a los jugadores una perspectiva de arriba hacia abajo y control total en sus juegos. El término juego de Dios se refiere al tipo de perspectiva que tiene el jugador de ser omnisciente, todopoderoso y de tomar decisiones importantes. Muchas personas no tienen esa capacidad en la vida real, y darles eso en un juego es entretenido y divertido. Civilization y SimCity son juegos de Dios, pues puedes tomar decisiones importantes. Para mí los juegos de Dios son interesantes porque son el mayor juego gerencial, así que mientras estamos en esos puestos en los que debemos administrar proyectos, personas y lo demás para matar el tiempo, vamos a administrar algo más complicado como construir una ciudad o crear una nueva civilización.
Los juegos de Dios les permitieron a las personas vivir sus más alocados sueños gerenciales. Y aún más que eso, les dieron la habilidad de ser dioses. Le dieron al jugador la sensación de ser el poder mayor, al darle elecciones que nunca tuvieron antes. Pero los verdaderos dioses eran los diseñadores que crearon esos mundos. Y el primer paso fue construir una ciudad. Los años 80 fueron una era de cambio marcada por la guerra civil en El Salvador, una masacre de estudiantes en China y una recesión mundial. La década también vio la caída de la cortina de hierro. Mr. Gorbachev, open this gate. Los comunistas perdieron ante los capitalistas. Y el muro que mantuvo al mundo en temor virtual por más de 40 años finalmente cayó. En un mundo lleno de incertidumbre, los jugadores encontraron seguridad en un videojuego que les dio el control. Creo que las personas son atraídas a la fantasía de controlar sistemas, controlar vidas, controlar lo incontrolable en los juegos, porque puede hacerse, ¿cierto? Y en nuestras vidas reales hay muchos factores que no podemos entender y mucho menos controlar. Mientras el temor de un imperio maligno mermaba en el mundo real, los videojuegos expandían la narrativa tradicional del bien contra el mal en juegos con historias más abiertas, como en SimCity de Will Wright. Aún recuerdo que cuando apareció no podía imaginar una premisa más aburrida para un juego. Puedes simular lo que ya suena aburrido. El emocionante proceso de zonificar y desarrollar un ambiente urbano, ¿qué puede ser menos interesante que eso? Suena como algo que crearías para un curso de la universidad o algo así. Pero ya saben, Will es un genio. Lo interesante sobre SimCity son sus orígenes. En 1984, Will Wright hizo su primer videojuego, Raid on Bungling Bay, al que hoy en día él se refiere como un estúpido juego de disparos. SimCity evolucionó de Bungling Bay. Yo estaba diseñando las islas que tú bombardeabas y debía idear un programa que me permitiera crear el mundo por el que el jugador volaría y bombardearía, pero me divertí más creándolo que jugándolo. Así que tomé esa parte, esa herramienta que había construido para mí mismo y seguí desarrollándola. Y eso evolucionó en SimCity. Mientras tanto, nuevas reglas políticas se desarrollaban en el mundo, pero sus resultados no se verían en mucho tiempo. Por tanto, los videojuegos como SimCity ayudaron a los jugadores a entender el complejo mundo al ver causa y efecto inmediatamente modelados en un juego de computador. Esa es gran parte de la dificultad sobre la inmensidad de nuestro mundo y sus interconexiones. Y es que ya no vemos más la causa y el efecto. Votamos y no sentimos que realmente hayamos opinado. Hacemos el esfuerzo de vivir ecológicamente, pero ¿realmente vemos los efectos a largo plazo? Es muy difícil tener la sensación de causa y efecto, y estos juegos lidian con esa necesidad de ser parte de un gran sistema y también de tener el control de ese gran sistema global. A diferencia de la vida real, donde el progreso era terriblemente lento y lleno de frustraciones, los juegos de Dios podían mostrar resultados de